Bueno, lo dice la gobernadora de Nueva York, los migrantes no es la regla que vengan a cometer crímenes, pero desafortunadamente dentro de esa ola inmensa de migrantes que ha entrado por la frontera, pues ya se tiene constancia de que han entrado integrantes de bandas criminales como el Tren de Aragua. Y en Georgia, donde falleció esta estudiante de solo 22 años, pues el sospechoso es una persona que es hermano de un joven que al parecer tiene vínculos con el Tren de Aragua. Lo dice en este momento, pues lo dicen las autoridades en Georgia. Por eso, pues quiero saludar a esta hora a Rona Rísquez. Ella es periodista de investigación venezolana y autora del libro El Tren de Aragua, porque quiero con ella que ahondemos un poco en el Tren de Aragua, en qué es esta banda criminal de la que se empieza a hablar en los Estados Unidos por estos criminales que están entrando por la frontera, que no son todos los migrantes, pero pues que se han colado por ahí. Rona, muchísimas gracias por estar con nosotros en Club de Prensa. Hola, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo estás? Rona, para poner en contexto a nuestros televidentes, se está hablando mucho sobre el Tren de Aragua. Quiero que nos hagas una breve explicación sobre qué es esta banda criminal y cómo están llegando sus tentáculos a países como los Estados Unidos. Es una banda que nace en una prisión en Venezuela y que a partir de ciertas circunstancias, entre ellas la emergencia humanitaria compleja que ha vivido Venezuela en los últimos años, pues comenzó a expandirse, a consolidarse más como un grupo de crimen organizado y a dedicarse a delitos que tienen que ver con los migrantes. Es decir, comenzaron a sacar provecho de la migración, a utilizar a los migrantes para explotación sexual, para trabajo esclavo, a traficar migrantes de una frontera a otra. Entonces, a obligarlos a cometer algún tipo de actividades en las que los migrantes no, pues, lo forzaban a hacer cosas como pasar droga de una frontera a otra en Chile, por ejemplo, amenazarlos, extorsionarlos. Entonces, es una banda que ha ido primero creciendo hacia Sudamérica y ahora, al parecer, algunos de sus miembros tienen presencia en Estados Unidos. Rona, y tú mencionas a Chile y precisamente pues allí sucedió este caso lamentable, un teniente que fue secuestrado, luego su cuerpo fue hallado en Chile, el de Ronald Ojeda. Cuéntanos un poco sobre cómo esta banda puede llegar de qué forma está relacionada con este crimen. Bueno, yo no tengo ninguna evidencia de que haya una relación de esta banda con el crimen. Hasta ahora la información que ha dado la Fiscalía chilena, las autoridades chilenas, es que hay una relación o una supuesta relación, que supuestamente las personas que participaron en el crimen son miembros del Tren de Aragua. Sin embargo, en lo que conozco de la organización, pues el modus operandi de lo que ocurrió con ese asesinato no coincide con el modus operandi que habitualmente utiliza la organización criminal Tren de Aragua. Entonces ahí yo creo que todavía queda mucho por investigar. Creo que además lo más importante es establecer cuál fue el móvil de ese asesinato y de ese supuesto secuestro, y eso todavía no está claro. Entonces creo que es muy aventurado decir o afirmar que se trató de una acción del Tren de Aragua. Entendido. Rona, pero en Georgia, las autoridades de Georgia están hablando sobre ciertos rasgos, ciertas características que encontraron en el hermano del sospechoso del asesinato de esta estudiante en Georgia. Uno de los rasgos es que tenía unos tatuajes con unas puntas de estrellas. Cuéntanos un poco sobre cómo se identifica a estos miembros de esta banda criminal. Bueno, nuevamente creo que hay que ser muy cuidadoso. En Estados Unidos han surgido varios casos, está el caso de Miami, está el caso de Chicago y ahora este caso en Georgia, donde se señala a personas de ser miembros del Tren de Aragua. Efectivamente, las investigaciones y la información que se maneja en general en Estados Unidos es que hay miembros del Tren de Aragua en algunas ciudades de Estados Unidos, pero el hecho de que estas personas que se han mencionado como miembros del Tren de Aragua sean del Tren de Aragua por usar un tatuaje u otro, eso creo que es una información que todavía debe profundizar. O sea, que una persona tenga un tatuaje no la define, en el caso de Venezuela por lo menos, como miembro de una organización criminal. Es decir, puede haber muchos miembros del Tren de Aragua que no tengan ningún tatuaje y puede haber algunos miembros del Tren de Aragua que tengan estos tatuajes que las autoridades en Estados Unidos asumen que son del Tren de Aragua, pero no necesariamente todo el que tiene ese tatuaje es del Tren de Aragua. O sea, son tatuajes que se ponen de moda y que pueden ser usados por personas que han vivido o crecido en sectores distintos de Venezuela, pero que no necesariamente son personas que pertenecen al Tren de Aragua. Entonces yo creo que el objetivo allí o la misión de las autoridades sería
identificar otros rasgos, otras características, otros elementos que permitan afirmar que estas personas son del Tren de Aragua. Rona, por último te pregunto, pues en Estados Unidos hay un gran temor porque por la frontera entren criminales, se habla ahora mucho del Tren de Aragua. ¿Qué tan preocupante es el hecho de que esta banda haya llegado a este país? Bueno, yo creo que en general la presencia de cualquier grupo de crimen organizado es preocupante o debe preocupar a cualquier país. O sea, la expansión que ha tenido el Tren de Aragua, más allá de que si es un grupo muy poderoso o no, que no es tan poderoso, si lo comparamos con un cartel mexicano o si lo comparamos, por ejemplo, con el PCC de Brasil, lo que ha sido es un grupo muy estratégico y además tiene una potencialidad, entre comillas, criminal, que es la posibilidad de dedicarse a una diversidad muy amplia de delitos. Sin embargo, esto no lo hace más peligroso que las mafias que han operado en Estados Unidos, como la mafia rusa o como las estructuras mexicanas también u otras organizaciones. Creo que lo importante en este caso es que las autoridades deben trabajar para combatir al crimen organizado como una gran estructura que puede afectar a cualquier país, indistintamente de la nacionalidad. Creo que el problema aquí es el delito, o sea, el crimen organizado, la presencia del crimen organizado, la expansión y la operación en redes del crimen organizado, no solo en Estados Unidos, sino en toda América Latina. Es Rona Rísquez, ella es periodista de investigación venezolana y autora del libro El Tren de Aragua. Hablamos con ella ante la preocupación que hay en Estados Unidos por la entrada de miembros de esta banda criminal al país por la frontera. Rona, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana en Club de Prensa. Gracias por la invitación.